Vivimos en una sociedad marcada por la ansiedad, la incertidumbre, hay inestabilidad económica, hay tensiones políticas, conflictos bélicos, enfermedades y, cómo no, también están las crisis relacionales, las crisis personales. Todo esto hace que muchos vivan buscando de forma desesperada un lugar de descanso para su ser interior, para su alma. La realidad es que muchos lo buscan en lugares equivocados, en el éxito, en el dinero, en las posesiones, en las relaciones personales, en el entretenimiento, refugios que al final acaban defraudando. Hoy seguimos con la serie sobre el descanso en Dios y vamos a ver cómo a través de los 8 primeros versículos del Salmo 62 Dios nos ofrece ese lugar de descanso seguro, ya que solo Él es nuestro refugio y la roca de nuestra salvación. En el primer sermón de la serie vimos que el descanso no es un invento humano, sino parte del diseño perfecto de Dios en la creación. Dios reposó, y no porque estuviera cansado, sino porque su obra estaba completa. Descansar, por tanto, es un acto de fe, es reconocer que Dios está al control de nuestras vidas. En el segundo sermón de la serie, el domingo pasado, vimos que ese descanso diseñado por Dios, que fue quebrado, roto por el pecado, fue restaurado en Cristo. Él mismo nos lanzó la siguiente invitación: venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús nos lanzó una triple invitación: ir a Él, optar por Él, aprender de Él, porque solo en Él hay y se encuentra el verdadero descanso. Hoy damos un paso más en esa reflexión sobre el descanso. El Salmo 62 nos presenta un descanso que no se limita a un día, ni a unas vacaciones, ni siquiera a un alivio momentáneo. Aquí encontramos el descanso confiado, el reposo de nuestra alma, que se apoya firmemente en Dios en medio de las circunstancias adversas, de las presiones, de las incertidumbres, de los avatares de la vida. Os invito a que leamos juntos, pues, los primeros 8 versículos del Salmo 62. Dice así la palabra del Señor: en Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa mi alma, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi salvación y mi roca, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca, fuerte y refugio. Esperad en Él todo el tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. El rey David compuso este salmo. El rey David experimentó como pocos el hecho de ser sacudido por circunstancias duras, realmente extremas, a lo largo de su vida. El trasfondo de este salmo nos sitúa en uno de esos momentos más trágicos, más traumáticos de su vida. Su hijo, Absalón, le había arrebatado el reino, y ahora, para confirmar ese arrebato, quería matarlo.
En medio de toda esta circunstancia, David compone un salmo de confianza en Dios. El Salmo 62 es un canto de descanso del alma en medio de la tormenta. Y nos enseña que el verdadero reposo no se encuentra en negar la problemática, ni aferrarnos en refugios falsos, sino esperar y confiar solamente en Dios. Este pasaje nos revela 4 verdades sobre el verdadero descanso en Dios, que nace de la esperanza en Dios, que se prueba en medio de las presiones, que se fortalece en esperar y confiar en Dios día a día y que se renueva cuando es una experiencia comunitaria. En primer lugar, David nos hace ver que el descanso nace de la esperanza en Dios solamente, y lo hace en los versículos 1 y 2. Y como os decía, David está experimentando una situación pues tremendamente compleja. Su hijo Absalón le ha arrebatado el reino y ahora lo está persiguiendo para arrebatarle la vida. Y en medio de esta sacudida emocional que genera toda esta situación, en medio de los temores normales y naturales que comporta esta situación pues tan límite, David obliga a su alma, a su ser interior, a esperar, a descansar en Dios. El Salmo 62 comienza con un énfasis que no podemos pasar por alto. En Dios solamente espera en silencio mi alma. El verbo esperar en hebreo transmite la idea no de una espera pasiva sin hacer absolutamente nada a ver si Dios lo arregla todo, una espera, digamos, resignada, sino que este verbo en hebreo expresa una esperanza activa, expectante, cargada de confianza. Esperar en Dios no significa poner todo el peso en nuestras ansias, en nuestras preocupaciones y proyectos, sino descansar solamente en Él, sabiendo que Él cuida de nosotros. La espera bíblica no es una espera llena de incertidumbre, como resulta ser la espera de aquellos que experimentan y aquellos que no tienen a Dios en su vida. Está llena de incertezas esa espera, no saben qué ocurrirá. La espera bíblica, la espera del creyente, es una espera llena de esperanza, porque está llena de certidumbre, está llena de promesas. Por tanto, la espera bíblica, como digo, no es una espera pasiva, sino es una espera activa en todas estas realidades. El énfasis es marcado, solamente, solo. El salmista repite una y otra vez estas expresiones. Es un lenguaje exclusivo que descarta cualquier refugio alternativo. No se trata de que Dios sea la mejor opción, sino que Dios es la única opción posible y suficiente. Cuando decimos que confiamos en Dios, pero a la vez también depositamos nuestra confianza en nosotros mismos, en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, en nuestros ahorros, en nuestras estrategias, evidenciamos que todavía no hemos entendido qué es eso del verdadero descanso bíblico, porque no hemos asumido, integrado, qué es eso de que en Dios solamente espera mi alma. La exhortación del salmista es a esperar solo en Dios y viene reforzada por diversas imágenes, como son la roca, el baluarte, el refugio, la salvación. La idea de la roca transmite esa idea de algo inconmovible, el peñón de Gibraltar, que no hay quien lo mueva de allí, ¿no?
algo inconmovible, algo que es capaz de resistir cualquier cosa. Y nos recuerda esa parábola del Señor Jesús en Mateo 7, al final del Sermón del Monte, sobre quién edificar la casa, sobre la roca o sobre la arena. La salvación nos transmite la certeza de la liberación de los enemigos, la liberación de las angustias, de las pruebas, la certeza del rescate. El baluarte o el refugio son esa fortaleza, se refiere a esa estructura militar que impide a que el enemigo penetre, entre y aporta a aquel que está en el refugio pues protección, seguridad, esperanza. Todas estas imágenes hablan de estabilidad en medio del caos. Estabilidad en medio de las tormentas, en medio de los problemas, en medio de los avatares de la vida. Este salmo tiene una clara conexión cristológica. David conoció a Cristo, vio a Dios como esa roca, como esa salvación, como ese refugio. Nosotros tenemos y conocemos a Cristo como nuestra roca eterna. Él es esa roca que os hablaba de la parábola que nos enseñó al final del Sermón del Monte. Y también es, según Pablo en 1 Corintios 10:4, la roca de nuestra salvación. Dice el pasaje que todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual. Y la roca era Cristo. Evidentemente que nosotros también conocemos a Jesús como la fuente de nuestra salvación. Hay numerosos textos en el Nuevo Testamento, sobre todo, que hablan de esa realidad de Jesús como nuestro Salvador. Solo haré mención de un texto, Hebreos 6, 18 y 19, un texto que también afirma la otra idea de que Él es nuestro refugio, nuestro baluarte. Hebreos 6, 18 y 19 dice así: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tenemos un fortísimo consuelo los que hemos acudido a asirnos de la salvación puesta delante de nosotros, la cual tenemos como baluarte, como refugio seguro y firme, anclada en el alma. El resultado de toda esta certeza es el final del versículo 2. No resbalaré mucho. Otras traducciones dicen, no seré sacudido. Esto es un modismo hebreo, una expresión hebrea. La idea que transmite este modismo, jamás seré derrotado, jamás seré vencido definitivamente. Este modismo hebreo no expresa la idea de que aquel que descansa en Dios experimentará nunca jamás en su vida problemas o no experimentará sufrimientos, sino expresa la idea de que aquel que descansa en Dios experimentará una seguridad final, una victoria en medio de todas las problemáticas de la vida. Es por ello que en Dios solamente espera en silencio mi alma. Nosotros podemos y debemos experimentar esta misma certeza al tener a Jesús como nuestra roca, como nuestra salvación, como nuestro refugio. Vivimos, como digo, en tiempos marcados por la incertidumbre, crisis económicas, crisis políticas, conflictos bélicos, desastres naturales, y todo ello pues genera cierta ansiedad e inseguridad. El descanso no viene de negar todas estas circunstancias, todas estas problemáticas, sino en afirmar en quién confiamos y por tanto en quién descansamos. El verdadero descanso surge cuando dejamos de buscar otros refugios falsos y nos refugiamos solo en Cristo. Solo Cristo basta.
Hemos visto cómo David en los 2 primeros versículos del Salmo nos expresa que el verdadero descanso nace de la esperanza en Dios. Ahora, en los 2 siguientes versículos veremos cómo Dios nos hace ver a través de su palabra que el descanso, el verdadero descanso, se pone a prueba en medio de las presiones y de los ataques. Los versículos 3 y 4, David, de forma poética, expresa la realidad en la que está viviendo con su hijo Absalón. Y David, después de, en los primeros versículos, afirmar su convicción de que su descanso solamente está en Dios, aterriza en la realidad cruda de la vida, aterriza ante la realidad de lo que está viviendo. Está rodeado de enemigos, está bajo persecución y su fe también está puesta a prueba. David huye de su hijo, quien se ha levantado contra él, le ha arrebatado el trono y ahora pretende arrebatarle la vida. La herida, por así decirlo, es doble. Él había sido perseguido antes por otros, el rey Saúl, por ejemplo. Pero ahora no son enemigos externos. El ataque viene de casa, viene de la familia, y eso seguro que lo hace todavía más duro. En este contexto, David describe a sus enemigos con imágenes pues muy gráficas, ¿no? El versículo 3, ¿hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarlo como pared desplomada y como cerca derribada? Este versículo describe la sensación de estar al borde del colapso, como una pared vieja que amenaza con caer al suelo con un soplido, con el mínimo empujón. Vemos que los adversarios de David no buscan solo derribarlo físicamente, sino hundirlo, destrozarlo moral y espiritualmente. Dice el versículo 4, solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero en su corazón maldicen. Si leyéramos la historia que hay detrás de todo este salmo, que se encuentra relatada en el primer libro de Samuel, los capítulos 22 y 23, veremos que Absalón y todos sus seguidores utilizaron pues 3 grandes estrategias para destruir a David, ¿no? Primero, pues socavar, derribar su propia dignidad y su propia posición con críticas, con mentiras, murmuraciones. Querían arrebatarle la corona y también la vida. Mediante la mentira y el engaño, palabras dulces en público, pero que planeaban pues su ruina en secreto, y con una inmensa hipocresía, ¿no? Como dice el texto, con la boca bendecían, con el corazón maldicen, ¿no? Este salmo se propone mostrarnos a través de la experiencia traumática de David que descansar en Dios no significa no atravesar problemas, no significa ausencia de circunstancias complejas en nuestras vidas, sino que el descanso se pone precisamente a prueba, esa confianza se pone a prueba mediante y a través de esas circunstancias adversas. Lo cierto es que la verdadera fe no se mide en los tiempos de calma, sino que se mide en los momentos de presión, en los momentos que sentimos opresión. Si nuestra confianza está en falsos refugios, nos derrumbaremos como esa pared desplomada, o como ese hombre insensato que en la parábola que contó el Señor Jesús construyó sobre la arena en vez de sobre la roca. Pero si nuestra confianza está depositada solamente en Dios, aunque nos ataquen con mentiras, con hipocresías, con traiciones,
dice el texto, no seremos derrotados, no seremos finalmente derrotados. La realidad de David tiene su reflejo en nuestras vidas. Evidentemente que ninguno de nosotros está pasando la misma circunstancia que él, pero sí que refleja también nuestra realidad. Hoy también nosotros tenemos y experimentamos presiones externas, la inseguridad que nos rodea, las tensiones políticas que tenemos, todos estos conflictos bélicos, esta hostilidad y también los ataques constantes a nuestra fe. Somos constantemente o menospreciados o burlados por nuestra fe. También tenemos no solo ataques externos, sino también internos. Somos decepcionados por personas, nos sentimos criticados, hay palabras que nos hieren, hay luchas dentro de nuestras propias familias. En un mundo donde la mentira se disfraza de la verdad y el ser hipócrita parece que es lo más normal del mundo, los hijos de Dios somos llamados a vivir en ese descanso confiado en Dios. El descanso cristiano no es un lujo de no tener problemas, sino un regalo de tener a Dios en medio de los problemas. Jesús mismo nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La paz de Cristo no es ausencia de enemigos, de problemas, sino la certeza de esa victoria final en medio de ellos. Preparando el sermón encontré una ilustración bonita y que quisiera compartir con vosotros, es muy corta. Leí que durante la Segunda Guerra Mundial, en Londres, cuando las bombas caían cada noche sobre la ciudad, pues una anciana creyente cristiana dormía de forma profunda en los refugios, mientras muchos otros estaban ansiados, estaban en vela. Cuando despertó, alguien le preguntó que cómo podía dormir descansadamente, y ella le leyó el Salmo 121:4 y le dijo, la Biblia dice que Dios nunca duerme ni se adormece. Y dijo, no veo razón para que estemos los dos despiertos. Si Él no duerme, pues yo puedo dormir. No veo razón para que los dos estemos despiertos. Este es el descanso probado en medio de los ataques. Bien, hasta ahora hemos visto que el descanso nace de la esperanza en Dios, se prueba en medio de las presiones y ahora veremos en los versículos del 5 al 7 cómo el descanso se fortalece en esperar y confiar en Dios cada día. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. En el versículo 1, David afirmó que en Dios solamente espera en silencio mi alma. Y en el versículo 5 vuelve a repetir la idea, pero ahora de forma de exhortación. Se lo está diciendo a sí mismo, alma mía, en Dios solamente reposa mi alma. David, por así decirlo, se está predicando a sí mismo. Se recuerda a sí mismo dónde debe descansar. Esta realidad de predicarse a uno mismo nos hace ver que el descanso en Dios no es automático, ni permanece de forma por inercia, sino que necesita ser renovado día a día. Tenemos que renovar esa decisión de confiar en Dios. La fe necesita disciplina.
dirigir de nuevo nuestros pensamientos, nuestros sentimientos hacia Dios cuando todo nuestro alrededor está agitado. La espera en Dios es activa, como os decía, no es pasiva. La espera en Dios no es presentada ni en este salmo ni en toda la palabra como un acto de pasividad, de no hacer absolutamente nada, sino todo lo contrario, de ejercer una confianza expectante, activa y constante. Cada día el creyente se debe ver obligado a decir a su alma, a su mente, a su ser interior, como hizo David, a que repose en Dios y que no busque otros apoyos que le van a defraudar. La vida espiritual es una constante lucha contra la ansiedad, contra la propia autosuficiencia personal y también contra las falsas seguridades que nos ofrece nuestro mundo. Estos versículos, David vuelve a repetir las imágenes mencionadas con anterioridad: la roca, esa firmeza inconmovible; la salvación, esa certeza del rescate; el refugio, esa protección frente al enemigo; la esperanza, ese futuro seguro y confiado. La repetición no es una redundancia, sino es reforzar la confianza. Cada día necesitamos recordar lo mismo: Dios es mi roca, Dios es mi salvación, Dios es mi refugio, cada uno de los días de nuestra vida. Ya vimos en el primer punto que este mensaje tiene una clara conexión cristológica con Cristo. Jesús es esa nuestra roca eterna. Él es nuestro refugio y nuestra salvación. Y hemos de recordar día a día estas realidades. Y esto es lo que trae descanso a nuestro ser interior, incluso en medio de problemas, en medio de tempestades. Creo que es una realidad contrastada que en nuestras vidas diarias nos encontramos con incertidumbres, con presiones, con ansiedades. Es por ello que la confianza de ayer ya no sirve para hoy. Cada día hemos de renovar la decisión de esperar solamente en Dios. Descansar no significa que los problemas desaparezcan, sino que nuestra alma se siente segura, descansada en medio de esos problemas, porque espera en Dios. Y llegamos al versículo 8, el último que vamos a considerar en esta mañana, que nos hace ver que el descanso se renueva cuando es una experiencia comunitaria. Mirad, es muy significativo el cambio del singular al plural en este versículo 8. David, después de haberse hablado a sí mismo constantemente desde el versículo 1 hasta el versículo 7, David se dirige ahora al pueblo y dice: esperad en él todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. La enseñanza que hay en este cambio del singular al plural, del yo al nosotros, es que la fe, que se fortalece en lo íntimo, se convierte en testimonio que anima a otros. El descanso y la confianza en Dios no es solo una experiencia individual, sino que debe ser una experiencia que se comparte y que se renueva en la comunidad, esto es, en la iglesia. El versículo 8 es una invitación al pueblo de Dios. Esperad en Él en todo tiempo. No en un momento o en otro, sino en todo tiempo, en cualquier situación de crisis. Siempre esperad en Él. Derramad delante de Él vuestro corazón. El descanso, como digo, es activo, es
expresar, rendir todas nuestras emociones, decirle a Dios cómo nos sentimos, cómo nos estamos, expresarle abiertamente a Dios, derramar nuestro corazón. Dios es nuestro refugio, termina el versículo 8. El lenguaje cambia del mí al nosotros, al nuestro. El refugio no es solo mío, sino también de todo el pueblo de Dios. La iglesia es ese lugar donde mutuamente nos debemos animar unos a otros a confiar en Dios. Cuando un hermano está débil, cuando un hermano sufre problemas, se enfrenta a situaciones complejas, el resto debe recordarle: Dios es nuestro refugio. El descanso se renueva cuando compartimos la fe unos con otros, cuando compartimos en oración nuestras cargas y cuando juntos esperamos en Dios. Vivimos en un mundo individualista. Necesitamos volver a redescubrir la fuerza de la vida comunitaria, la fuerza de la vida de iglesia. Muchos cristianos buscan descansar de forma aislada, pero es cuando juntos derramamos delante de Dios nuestra confianza, nuestra ansiedad y nuestra preocupación en Dios, cuando el descanso se hace real. Cada reunión de iglesia, cada actividad de iglesia, cada grupo de oración, cada momento compartido en la palabra es una oportunidad para renovar el descanso en comunidad. Por tanto, aprovechemos este curso escolar que viene para reforzar la vida de iglesia y para juntos experimentar el descanso en Dios. El Salmo 62 nos recuerda que el descanso no es necesariamente ausencia de problemas, sino todo lo contrario, la certeza de que Dios está en medio de esos problemas porque es nuestra roca, porque es nuestro refugio, porque es nuestra salvación. Este salmo nos hace ver que el descanso nace cuando nuestra esperanza está solamente en Él, se prueba cuando enfrentamos ataques y problemas, se fortalece cuando día a día nos predicamos a nosotros mismos: confía y descansa en Dios, y se renueva cuando compartimos esa fe y esa esperanza en iglesia. El mundo ofrece refugios falsos, éxito, dinero, posesiones. Pero tarde o temprano todos estos refugios caen, se derrumban. Solo Cristo, la roca, puede sostenerse en medio de la tormenta y darte ese descanso verdadero. La gran pregunta que nos deja este salmo es: ¿dónde? ¿Dónde descansa tu alma? ¿Dónde descansa mi alma? ¿Dónde descansa nuestra alma? Si ya eres creyente, este salmo nos llama a renovar hoy nuestra confianza en Dios, a dejar de buscar apoyos secundarios y decir con David: en Dios solamente espera en silencio mi alma, porque Él es mi esperanza. Y si aún no has entregado tu vida a Cristo, este es el momento de escuchar su invitación. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y Él os hará descansar. No pospongas esta decisión. El descanso de tu alma solo la encontrarás en Jesús, no en otras cosas. Hoy puedes acercarte a Él en fe, reconocer esa tu necesidad, confiar en la obra de Jesús en la cruz y comenzar una nueva vida de certeza en la que tu alma va a encontrar refugio, descanso seguro para siempre. Que hoy, cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, al salir de aquí, podamos decir con certeza, con seguridad en nuestro corazón: Dios es mi roca, Dios es mi salvación,
es mi refugio, jamás seré derrotado. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.